Feliz día, bendecidos. Feliz día. Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te las vino a hablar? Dios. Entonces, no haga lo que ellos hacen, haz lo que Dios dice. Por eso aquí predicamos conforme a lo que está escrito, para que la palabra venga del Padre, del Creador, de nuestro pastor y no de los hombres. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo bendito, en quien se manifiesta todo el poder y la gloria de Dios, el único Dios verdadero. Hoy con nosotros están los ministros Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso para el Señor nuestro Dios que nos dio estos ministros competentes. Le damos gracias a Dios por cada uno de todos ustedes. Adelante, ministro Miguel Daniel. Feliz llamada. Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa madre iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trate la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Va a ir y no escuchar, pero cosas por medio de Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto y tercero, sábado. El quinto, a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y faltará vuelto de tu mano. El décimo, no codiciarás tu cara de tu prójimo. Muchas gracias. Comentaré el presente al primer ministro y Carlos Daniel. Amén. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está todavía la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Pues trate la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar ni bellas cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y presento al ministro Eloy Miguel. Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros hacemos mal, Dios nos los va a devolver. Muchas gracias. Y con ustedes presento al gran ministro Miguel Daniel. Amén. Abba Padre, dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Querida, amada Madre Iglesia, hoy tenemos que prestar mucho el oído, sobre todo los jóvenes y los niños. Prestar mucho el oído. ¿Para qué? Para que comprendamos algo muy importante que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno nos vino a hablar. El estudio se llama el matrimonio. También, por supuesto, los adultos tenemos que estar pendientes de esto porque muchos no sabemos lo que es verdaderamente
el matrimonio. El matrimonio, libertad o responsabilidad. Mira, no sabemos si el matrimonio es libertad o es responsabilidad. El matrimonio es algo muy esperado por los jóvenes. Y están perfumándose y pintándose y todo lo demás porque desean ser o estar enamorados. Pero no saben lo que viene después de estar enamorados. ¿Ven? Y esto nosotros los padres tenemos que estar preparados para enseñárselo a nuestros hijos. Porque nosotros lo aprendimos fue con la experiencia. Mientras los hijos lo pueden aprender con educación. Por ejemplo, yo creo que el 90%, si no es más, de los matrimonios se casan sin estar preparados para ello. El hombre se enamora de la mujer o enamora o corteja a la mujer sin tener siquiera un trabajo. O sea, porque no sabe que después tiene que mantener a esa mujer. Y después vienen los hijos y mantener a esos hijos. Y como no piensan en eso, sino solamente en besos y abrazos y caricias, entonces después viene todo el gran problema y termina siendo un matrimonio en desgracia, en vez de un matrimonio en gracia. Esto está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y muchos jóvenes se están perdiendo porque no es que el hombre no ame a esta mujer o esta mujer no ame a este hombre, sino que las condiciones que tienen, como no están preparadas para la responsabilidad que tiene el matrimonio, termina el matrimonio siendo un fracaso. Porque el amor no es base para soportar, solamente el amor no va a ser base para soportar eso. Muchos dicen, no, el amor todo lo soporta, pero no saben de qué están hablando cuando se habla del amor, lo soporta todo. Como dicen también por ahí, el amor con hambre no dura. Entonces el hombre tiene que saber cuáles son sus responsabilidades delante de la mujer y la mujer saber cuáles son sus responsabilidades delante del hombre, delante del marido. Para que esto funcione y llegue a ser un matrimonio en gracia. Está el matrimonio en desgracia y el matrimonio en gracia. Algo que tenemos que saber y enseñarle a nuestros hijos, que cuando se casan pierden la libertad. Muchos piensan en ellos como una salida a la esclavitud que piensan tener en casa de sus padres. Alguna vez tal vez han visto ustedes, o ha sido mucho el caso de nosotros mismos, que mientras estábamos aquí mamá y aquí papá teníamos que lavar coroto, o sea, los utensilios de la casa, teníamos que ayudar a limpiar la casa, más que todo las señoritas, las doncellas, ¿verdad? Y cansadas de esto, no, yo me voy a buscar un novio y me voy con ese novio. ¿Hasta cuándo voy a estar yo limpiando las casas de mis padres? Porque no dicen mi casa, donde yo vivo, donde yo estoy cuidando y donde me están cuidando a mí mis padres, sino que piensa que están en esclavitud y que los padres las tienen esclavizados a los hijos porque les enseñan a ordenar su cama, su cuarto o mantener limpia la casa. Entonces se busca un novio y este novio, que tampoco está preparado, se la termina llevando o casándose con ella, y como ninguno de los dos está preparado, ese es un matrimonio que dura 5 años. Se acabaron los besos y los abrazos y viene entonces
Ya tú no sirves, tú no haces esto, tú no haces aquello y termina entonces en una desgracia. ¿Ven? Por eso esta iglesia tiene que ocuparse, no preocuparse, de entender que Dios nos está preparando para que los matrimonios sean funcionales. Y todavía nosotros adultos, las cosas que no hemos aprendido con respecto al matrimonio, lleguemos a aprenderlas para que esto funcione cada día mejor en nuestra vida. ¿Ve? Entender que no son solamente besos y abrazos. La verdad es que el matrimonio es esclavitud. Les guste o no les guste. Esa es la verdad. Es esclavitud. Tanto el hombre como la mujer, al casarse, obtienen una responsabilidad. O sea, que la libertad que tenías ya no la vas a tener. Y esto tienen que saberlo estos jóvenes para que sepan a qué se están metiendo. Para que no les siga ocurriendo, ¿ve?, el problema que hay ahora de matrimonios en desgracia. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante eso. Muy, muy importante. Conocer la realidad. Así que la verdad es que el matrimonio es esclavitud. Bueno, aunque nosotros lo aceptemos como me gusta estar esclavizado de esta forma, ¿ve? Porque amo a mi esposa o porque amo a mi marido o porque amo a mis hijos o porque mis hijos me aman o porque los hijos dicen amar a sus padres, no deja de ser una esclavitud. Entonces, todo aquel que es esclavo no es libre. Y el hombre, cuando se une a una mujer, ya es su responsabilidad. Y esa responsabilidad muchos jovencitos no la quieren asumir, sino que ya estuve con ella, la tengo y luego hasta se desecha. ¿Cómo? Si te he visto no me acuerdo. Así que hay un matrimonio en desgracia y un matrimonio en gracia. Muy importante que estos jóvenes nuestros, de los cuales nosotros tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, conozcan esto para que lleguen a tener un matrimonio en gracia. Por ejemplo, el niño ya desde los 12 años, que empieza ya su juventud, tiene que aprender a ser responsable. Y de que tiene que aprender que no va a vivir o bajo la tutela de sus padres en un momento determinado. Y como tal, tiene que hacerse responsable de sus necesidades en un momento determinado. Tiene que ofrecerle a la mujer, ¿verdad?, a su doncella, a su esposa, a aquella que va a amar, tiene que ofrecerle un bienestar que sus padres les están dando. Y en este caso, él tiene que ofrecerle un bienestar mucho mejor a esa mujer. Y para eso hay que prepararlos. No solamente en estudios, sino también en economía. Porque en los colegios no te les enseñan bien lo que es la multiplicación de los bienes. Entonces estos niños hay que irlos educando en eso, en que sean responsables cuando tengan su esposa. ¿Ven? Y a nuestras hijas a que sean responsables con su marido, que entiendan que ya no van a tener libertad,
que no es que van a ir donde quieran, cuando quieran, o van a llegar a la hora que quieran a su hogar. Y muchos dirán, no, pero ya se pasó. Esto no lo digo yo, lo dice Papá Dios. Y ya vamos a sacar la cita bíblica donde literalmente lo dice Papá Dios, que el matrimonio es una responsabilidad y no una libertad. ¿Y cuál es el concepto de libertad? Se dice del que no es esclavo. O sea, que cuando un hombre que verdaderamente está con sus padres y es libre, ¿ve?, se mete con una mujer, ya perdió su libertad. Pero de la misma manera con la mujer. ¿Qué va a hacer esto? Que los matrimonios que las familias, sean funcionales. Que las cosas funcionen como deben ser. ¿Cuántos padres educan a sus hijos para el matrimonio? La verdad. Como el 10%, tal vez menos. ¿Y cuántas iglesias educan a la grey, a la congregación, para que los jóvenes conozcan la realidad del matrimonio? Muy pocas, creo que ninguna. Pero lo cierto es que Dios educa para el matrimonio. Porque el matrimonio es la base de la familia y la familia la base de la sociedad. Y nos quejamos todos los días por personas en el mundo que están cometiendo el mal que nosotros cometimos alguna vez. Y queremos que esto cambie. Para que esto cambie tiene que empezar por el núcleo familiar. Y el núcleo familiar empieza por el matrimonio. ¿Sí me estoy explicando? El matrimonio no es cualquier cosa. Y muchos se adelantan a juzgar por momentos de felicidad, como si eso fuera toda la vida en el matrimonio. Besitos y abrazos. Principio de dolores, los llamo yo. ¿Por qué? Porque cuando no se educa para el matrimonio, esos besitos y abrazos son simplemente principios de dolores en un matrimonio en desgracia. Porque los besos y los abrazos y esos momenticos de pasión no son la fortaleza o la base principal de ese yugo conyugal, de esa unión conyugal. Dígame si se unen en yugo desigual. Peor todavía, que la mujer tiene su forma de pensar con un libertinaje y el hombre su forma de pensar con un libertinaje. Ese matrimonio termina muy mal. ¿Cuánto sufre una mujer con un hombre borracho? Mucho, muchísimo. ¿Cuánto sufre un hombre con una mujer con libertinaje? Que quiera estar en la calle, que quiera estar, no estar honrando a Dios en su hogar. Mucho. Y todas estas cosas se terminan repercutando en los hijos. Y esa es la sociedad que se está creando cuando no hay una educación en el matrimonio, cuando no hay una educación espiritual. Y eso lo que termina es haciendo que las familias sean disfuncionales. El matrimonio es sagrado, como lo dice la Escritura. Hombre mantente a su lado, mujer mantente
limpia y pura. Para que funcione el matrimonio, hay que estar llenos de fruto del Espíritu. No solo uno de los dos, sino los dos. Porque cuando un hombre se esfuerza, pero la mujer no es una ayuda idónea, entonces es un yugo desigual. Y cuando van los dos toros atados con el mismo yugo, y uno es perezoso y el otro ágil, el perezoso termina acabando con aquel que lo está haciendo todo esforzadamente. Así son también los matrimonios. Para que funcione el matrimonio, hay que estar lleno de los frutos del Espíritu. No solo uno, sino los dos. Unos de los más importantes son la tolerancia, la templanza y el perdón. Estos frutos del Espíritu hay que activarlos en nuestras vidas para que haya un matrimonio en gracia. Hay momentos en la vida que el matrimonio pasa por pruebas tales como desempleo. El desempleo, mira, el problema económico es uno de los problemas más graves que tiene el matrimonio. Que el hombre quede desempleado. Ese es uno de los problemas más graves que tiene el matrimonio. Hay momentos en la vida que el matrimonio pasa por pruebas tales como el desempleo, que produce la falta de dinero, o también la infidelidad, los celos, la ira, la contienda, el desamor de una de las partes. Podemos notar que el matrimonio en desgracia hay presencia de los deseos de la carne, tales como la borrachera, la fornicación, el adulterio. Estos deseos carnales acaban con un matrimonio. Y entonces, en vez de ser un matrimonio en gracia, es un matrimonio en desgracia. Para muchos piensan que tener 2, 3 mujeres es algo genial. De hecho, hay mujeres que tienen la idea que es bueno que el marido tenga 3 y 4 mujeres, porque así, cuando ella no quiere lavar ropa, pues le dice que no lo va a lavar y que se lo lleva a la otra, y la otra se lo lava. Mira lo floja que es. O sea, si tiene 4 dedos de frente, no va a pensar jamás así. Pero así las hay. Así las hay. Pero esto no hace que ese matrimonio funcione. Porque lo cierto es que si el hombre tiene 1000 mujeres, o sea, 700 concubinas y 300 esposas, o al revés, es falso que las va a amar a todas. Eso es falso de toda falsedad. Puede sentir pasión por todas, pero no a todas las ama. Y tenemos el caso del rey Salomón. Creo que a la única que verdaderamente amó fue a la reina Saba. Y a esa fue la que no le dio Dios. O sea, o se la entregó como él quería tenerla. Porque así como él pensaba, ella también, y no tenía moral para decirle que no fuese así. ¿Y cómo le puede decir entonces el hombre a la mujer, no tengas tú otra, cuando él tiene otras? ¿Ah? Llega un momento en que una se le revela, y esa es la que le va a doler a él. Pero hablemos del matrimonio
en gracia, porque hemos hablado del matrimonio en desgracia. Vamos a hablar ahora del matrimonio en gracia. ¿Qué debo de hacer para que mi matrimonio funcione, para que sea funcional? No según Miguel Eloy León Peña, sino según la Escritura del Espíritu Santo de Dios, por la voluntad de Dios. Lo primero es tomar todo el consejo de Dios con respecto al matrimonio, comenzando por tener en nuestras vidas los frutos del Espíritu activados. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, amada? A ver, uno de los jóvenes. Mansedumbre, bondad, temlanza, amor. Amor. A ver, levántese, bendecida Mirka. Amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, etc. Amén. Adelante, bendecido Eloy. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, bondad. Amén. Los frutos del Espíritu son mucho menos que los deseos de la carne. Pero nosotros hemos ido más por los deseos de la carne que por los frutos del Espíritu. Lo primero que tenemos que aprender son los frutos del Espíritu para andar en ellos. Pero tiene que aprenderlo uno sí y el otro no. Imagínense ustedes un hombre que tenga los frutos del Espíritu activados y que él quiera vivir por ellos. Pero que su mujer le active los celos, la ira, la contienda, la disensión. ¿Podrá con toda la templanza que tenga, soportar o terminará separándose? Porque llegará un momento en que no quiera caer en eso y como ve que lo lleva, el sabio sabe que va a hacer el mal y antes de hacer el mal lo que va a hacer es apartarse. ¿Ve? Porque ya entiende que eso no es un matrimonio en gracia. Porque un matrimonio en gracia no es que un hombre tenga por rectitud conocer y hacer los deseos o los frutos del Espíritu. Pero si la mujer conoce los frutos del Espíritu y el hombre no los conoce o no los quiere hacer o no participa en ellos, entonces ocurre la misma desgracia, porque son yugos desigual. El matrimonio en gracia, tanto el hombre como la mujer, mira, se aman tanto que lo primero que quieren poner en su hogar es el trono de Dios. En vez de poner la imagen de Cristo, en vez de poner una imagencita de la Virgencita, en vez de poner la estatuita, unos velones, ponen es el trono de Dios en su hogar, en su mente y en su corazón, los frutos del Espíritu, para que eso verdaderamente funcione. Pero si lo hace el hombre y la mujer no, eso no va a funcionar. Si lo hace la mujer y el hombre no, eso no va a funcionar. Tienen que ser los dos para que esto funcione realmente como es. Por eso, el amor, la bondad, la piedad, la tolerancia, la templanza, el perdón, esto servirá como base principal en la unión de la pareja, ya que si una sola forma de pensar como nuestra segunda, ya que si uno solo piensa según la carne y el otro no, sería un yugo desigual.
Nosotros, cada uno tenemos una forma de pensar y luchamos con nuestros deseos terrenales. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Nuestra forma de pensar. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda. Todo eso está en cada uno de nosotros. Y en algunos está más activada una cosa que la otra. Por ejemplo, hay un hombre que puede tener activada la borrachera. ¿Ve? Y le gusta beber todos los días. Y la mujer tiene que calarse eso. Pero hay mujeres que entonces le gusta el chisme y estar en la calle. Entonces el hombre tiene que calarse eso. Por amor soportan, esperando que el otro cambie. Y llega un momento de la decepción que como ninguno de los dos se da cuenta, terminan convirtiendo aquel matrimonio de amor, no llegó a ser matrimonio en gracia, sino en desgracia, y terminan separándose. Y los hijos, ¿qué pasa con ellos? Quedan a la deriva. Está claro que Dios es Dios de familia y lo que más desea es que todos disfrutemos de una vida plena en el tiempo que estamos en paseo por la tierra. Y ha dejado en todo su consejo para que esto funcione. Nosotros venimos primeramente del primer Adán. El primer Adán le faltó el respeto a Eva. Y Eva le faltó el respeto al primer Adán. Y Dios agarró, se me van de aquí los dos y se me llevan sus hijos también. Los botó de su casa. Porque era una familia disfuncional. No la mujer que tú me diste, no la serpiente esa que me diste por marido, y uno terminó matando al otro hermano. Y nosotros, según la carne, venimos de esa familia. Por eso primero es lo animal y luego lo espiritual. ¿Dónde estamos hoy? ¿En lo animal o en lo espiritual? Espiritual. Entonces tenemos que entender que hay un manual que Dios preparó, de antemano para nosotros. ¿Ve? Por eso el amado apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17, porque toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad. Tenemos nosotros que darle la utilidad que tiene. Tiene una utilidad, es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Nos está hoy la escritura enseñando, amén, nos está corrigiendo, amén, nos está redarguyendo, amén, nos está instruyendo, amén, en justicia, porque es justo amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. Y si Dios está en vosotros, no está en tu esposo, no está en tu esposa, no está en tus hijos. Hijo, no está Dios en vuestros padres. Amén, lo recibo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no nos amamos a nosotros mismos? Si nos activamos la carne unos a otros, ¿cómo podemos decir que nos amamos? Sería una hipocresía. Sí comprendemos. Amén. Por eso Dios Todopoderoso y Eterno dejó este manual para que cambiemos. Mira cómo dice: toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin, tiene una finalidad, de que el hombre de Dios, ¿dónde está el hombre de Dios? Amén. Hombre y mujer de Dios, ¿dónde está? Amén. Amén. A fin de que el hombre de Dios, o sea vosotros, estéis perfectamente preparados para toda buena obra.
No es una buena obra que el hombre llegue cansado de trabajar y que su mujer le tenga preparada una buena atención. Amén. ¿Ah? Que el hombre vaya a salir a trabajar y que esté verdaderamente fortalecido para ir a hacerlo con mucha alegría, no llevándose más bien de la casa problemas. No es hermoso cuando los hijos traen buenas notas y cuando todos hablan bien de ellos porque dan buen testimonio. Amén. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos está tomando para prepararnos, porque Dios no agarró a cualquiera, Dios agarró a lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es la basura, es lo que Dios ha tomado para avergonzar aún a los sabios. O sea, que como diamantes en bruto Dios nos está puliendo y tallando para hacer de nosotros algo excepcional, que son nada más y nada menos los pacificadores que heredarán esta tierra. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva existe porque ya Dios en su plan ha puesto que personas como las que Dios está levantando estén ahí. Hereden esa tierra. Como está escrito, los benditos de Dios heredarán la tierra. Por eso es importante nosotros comprender esto. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 7, 1 al 10. El amado apóstol Pablo se da cuenta de que un discípulo del Señor estuvo con la mujer de su padre. Y esto fue un alboroto. Lo pueden leer de primera carta a los Corintios desde el capítulo 5 para que vayan entendiendo. Yo estoy leyendo ya el 7, lo que dijo el Señor. Entonces dice el amado apóstol Pablo, o sea, mira esto. La mujer de su padre estuvo con su hijastro. ¿Ah? No pudo haber estado con otro hombre o respetar a su marido, sino que aún con su hijastro cometió adulterio. Primero a los Corintios 7, 1 al 10. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, ojo aquí, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, quedarse libre. Y a la mujer, de la misma manera. Bueno le sería no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación o la necesidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Dónde dice aquí que el hombre tiene que tener 1000 mujeres? ¿O dónde dice que la mujer tiene que tener 2 hombres? Dice, y se lo voy a citar literalmente por segunda vez. Pero a causa de la necesidad sexual, o sea, la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. O sea, un hombre para la mujer y una mujer para el hombre. 3 son multitud. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cómo me hizo a mí falta este estudio cuando tenía apenas 7 años de edad? Me hubiera ahorrado muchos problemas, porque cuánto he tenido que pagar por no saber esto. Porque ¿sabes cómo se paga el adulterio? Cuando el hombre tiene varias mujeres, entonces Dios te pone una de la cual te vas a enamorar como no tienes idea, para que entonces esa te engañe a ti y tengas que pagar todo lo que hiciste. Y entonces hay el lloro y el crujir de dientes, y ahí es donde botas lágrimas de sangre. ¿Me entiendes? Hasta que tengas que pagar todo. Y luego entonces puede Dios entonces reconfortar y consolar
poniéndote una que verdaderamente te ame y que tú también ames. Pero respetando y no volviendo a faltar, como le dijo a María Magdalena, vete y no lo hagas más. ¿Sí me explico? Amén. Así que el marido cumpla, entonces dice, pero a causa de la necesidad sexual, cada mujer tenga su propio marido y cada marido tenga su propia mujer. El marido cumpla con el deber conyugal de la mujer. ¿Cuál cree la mujer que tiene que ser el deber conyugal del marido? ¿Ah? Un ejemplo. ¿Qué le gusta a la mujer que el marido cumpla? ¿Ah? Que trabaje. Que la quiera, Que no la ame, respete. Que trabaje. Que trabaje y cumpla sus necesidades, ¿verdad? Amén. Hay que respeto en ese hogar. Ah, eso es mejor todavía, que la respete. Entonces el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿De cuántas maneras? De la misma manera. ¿Y cuál es el deber conyugal de la mujer con el marido? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, hay muchas cosas, bueno, yo hago las cosas relajadas, pero me ayuda. Respetarlo. Sí, aparte de respetarlo, mantenerlo siempre aseado, la ropa, tenerle su comida a la hora, hay muchas cosas. Amén. O sea, una larga media. O sea que nosotros sabemos cuáles son las necesidades del hombre casado y el hombre tiene que saber cuáles son las necesidades de la mujer casada. La mujer no tiene oído aquí, ojo aquí, amada. Estamos en primera carta a los Corintios capítulo 7. Ojo aquí. Mira, tú que estás loquita por buscarte y irte con el novio y casarte con él y hacer una vida con él porque vas a tener libertad. Mira lo que dice aquí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Si tú entiendes esto, perdiste tu libertad. ¿Usted está comprendiendo? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. No, mira que ya vengo, no que voy a salir, no que voy a viajar, no, eso se acabó. Eso se acabó. Porque ya no eres libre, ahora eres esclava. Ahora tienes una responsabilidad con el marido. Esa es la verdad. Que tú no la quieras aceptar es otra cosa. Y que eso te va a traer problemas en el matrimonio también es una realidad. Porque hay momentos en que el marido se te puede cansar. Igualmente la mujer con el marido. Porque entonces dice aquí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto a mí me costó mucho. No te imaginas lo que me costó a mí. Porque como yo no le pedía permiso a nadie para salir, y cuando comprendí esto, Dios agarró y ven acá, un momentico, ya no es lo que a vos te da la gana. Ahora tenéis que compartir la responsabilidad con tu esposa de que ella sepa dónde vas a estar. ¿Ves? Entonces cada vez que voy a salir, tengo que decirle a mi esposa dónde estoy. Mi amor, voy a hacer esto, voy a hacer esta diligencia, voy a... ¿Por qué? Para cumplir no solamente con ella, sino cumplir con la palabra de Dios. Y cuánto dolor hubiese yo, mira, si hubiese sabido esto cuando tenía 7 años, como Miguelito, ¿verdad? Que está aprendiendo hoy. Si lo hubiese sabido, me hubiese ahorrado mucha tristeza. ¿Por qué? Porque como sembré tanto mal tuve que recoger. Como hice botar tantas lágrimas me hicieron botar a mí también. ¿Ves? Porque como dijo ahorita el ministro Eloy Miguel,
el que comete injusticia por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibe la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Así que está escrito, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Oído, amada, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente los deseos de la carne a causa de vuestra incontinencia. ¿Ven? Mi amor, mira que tengo que ir a la ciudad de Cabima a llevar la palabra. ¿Puedes ir conmigo? Ay, yo no puedo ir, tengo que atender los niños y todo lo demás. De mutuo consentimiento para la oración, entonces voy, pero tengo que volver lo más pronto posible y unirme con mi esposa para que no nos tiente la carnita. ¿Me entiendes? Porque ¿qué es Satanás? Contrario a Dios. Y entonces, no, ya ese tiene como 10 años por allá perdido y yo por aquí botada. Entonces, yo creo que ya ese tiene otra por allá y entonces yo voy a tener otro por aquí. Y se dañó. Ya no es un matrimonio en gracia y ahora ya pasó a ser un matrimonio en desgracia. ¿Ven? Así que, ¿cómo mantenemos el matrimonio en gracia? Siguiendo los pasos que Dios nos está diciendo. ¿Ven? Amén. Mas esto digo, dice Pablo, por vía de concesión, no por mandamiento, con respecto a la oración. ¿Ven? ¿Y qué es vía de concesión? Que es un privilegio para nosotros que Pablo, el apóstol de la gracia, se haya tomado el tiempo para darnos un consejo también de parte de él. ¿Ve? Como ministro competente del Evangelio de Dios. Quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. ¿Sabían ustedes que Pablo era soltero? Dedicado a las cosas de Dios. Que Pablo se hizo eunuco por el Evangelio de Dios. Pablo podía traerse una hermana como compañera, como esposa. Pero no lo hizo, sino que le dedicó su vida a las cosas del Señor porque sabía que no iba a tener tiempo para otra cosa. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, solteros, dedicados a las cosas de Dios. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuese quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Ven? Pero los que están unidos en matrimonio, oído amada, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Quién manda? El Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer que no se ha buscado otra pareja. Sino que el marido tiene que no abandonarla. Seguir cumpliendo su deber conyugal. Ahora, si ya ella, porque la única carta de divorcio que hay en la gracia del Señor es el adulterio, la comprobación de un adulterio. Si el adulterio es comprobado, hermano, ya usted no está obligado a estar con ese hombre, con esa mujer, ni usted, mujer, está obligada a estar con ese hombre. Se pueden separar. ¿Ve? Se pueden separar.
Es la única carta de divorcio que hay en el matrimonio en gracia. El adulterio comprobado. Esto es para el matrimonio en gracia. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Esto es el matrimonio en gracia. Pues está escrito para los matrimonios en desgracia. Oído, amada. Primero a los Corintios, capítulo 7, 12 al 17. Y me preguntarán a mí, hermano, ¿usted tiene un matrimonio en gracia? Bueno, hasta el día de hoy, hasta ahorita va en gracia. No sé si mañana se convertirá en desgracia. ¿Me entienden? Para que después mañana no me estén cayendo a zapatazos. Porque como todo es de Dios, yo puedo esforzarme mucho. Si mi esposa también se esfuerza al igual que yo, seguramente seguiremos manteniendo un matrimonio en gracia. Pero si uno de los dos se debilita a base de las pruebas, entonces puede llegar a caer en desgracia. Pero si el mío todavía fuese en desgracia, recibo en el amor de Dios que el de ustedes, por esta gracia, termina siendo en gracia. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Como está escrito en primera carta a los Corintios 7, 12 al 17. Y a los demás, yo digo, no el Señor, dice Pablo, está escribiendo Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor. Recuerden que el matrimonio en gracia lo dijo el Señor. El matrimonio en desgracia, Pablo les aconseja. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Oído, oído. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. Y la mujer incrédula es santificada con el marido creyente. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Ve? La mujer santifica al marido y el marido santifica a la mujer. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Ven? No, que el hombre no cree que sigue en la borrachera, el adulterio, la fornicación, y ya yo eso no lo puedo soportar. Bueno, usted no está obligada a ser esclava. ¿Ve? No está obligada. Si usted quiere ser esclavo, usted es esclavo porque usted lo quiere hacer. O sea, como el matrimonio en gracia. Usted sabe que es esclavo, pero le gusta estar como esclavo, o sea, dedicarle su tiempo a Dios y a su esposa, o en el caso de la esposa, a Dios y al esposo. ¿Me entiende? Pero eso no va a dejar de ser una esclavitud, porque ya no tienes libertad. No es lo que a ti te da la gana, es lo que tu marido diga o lo que su mujer diga. ¿Ve? ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Imagínense ustedes que son creyentes y que su marido o su mujer es incrédula. Y llevándole a ustedes la palabra de Dios, y ellos o ellas, viendo el cambio en ustedes, digan verdaderamente, aquí hay transformación, yo quiero ir a esa iglesia. Verdaderamente, mi esposa era así y ahora ha mejorado en esto. Verdaderamente, mi esposo era así y ahora ha mejorado en esto. Entonces ellos van a querer, que son incrédulos, van a querer ser creyentes.
Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer incrédula? Pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así hagas. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Esto qué? Ordeno en todas las iglesias. Esto no es un mandamiento de Miguel, porque Miguel no tiene moral para eso. Pero por eso aquí Miguel no es el pastor. El pastor aquí es Cristo. ¿Ve? Y él sí tiene moral para decirnos estas cosas. Por eso dice, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hagan. Yo aquí no soy pastor de nadie, sino que la palabra aún a mí me está hoy pastoreando juntamente con ustedes. Para que se cumpla Ezequiel 34, 8 al 11 y el Salmo 23 y Juan capítulo 10, versículo 16. El Espíritu Santo es claro en este respecto. El matrimonio en gracia no tiene divorcio, sino que es imitador del amor con el cual Cristo ama a la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, así los maridos deben amar a sus mujeres. Como está escrito en Efesios capítulo 5, 21 al 33. ¿Estamos ahí? Someteos unos a otros en el temor de Dios, activando el espíritu de temor de Dios. Las casadas, ¿dónde están las casadas? Amén. Estén sujetas a sus maridos. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Ustedes respetan a Cristo, así tienen que respetar a su marido, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Aunque la mujer quiera tener libertinaje, el esposo siempre será la cabeza de la mujer. Siempre. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Por eso, jóvenes, recuerden que Dios no sacó a la mujer de la planta del pie del hombre para patearla, sino que la sacó de la costilla para amarla. ¿Eh? Para siempre protegerla, para cuidarla. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. Maridos, ¿dónde están los maridos? Amá, a ver, ¿dónde están los maridos? Porque aquí estamos en vivo. A ver, ¿dónde están? Abba Padre. Aquí están los maridos también. Esto está tremendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó Cristo a la iglesia. Se entregó por ella. Y se entregó por ella. Así que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el lavamiento del agua por la palabra? El bautismo del Espíritu Santo y fuego de Dios. Si usted está oyendo este evangelio, si usted está oyendo esta gracia, si usted le está creyendo a Dios lo que es un matrimonio en gracia,
Entonces simplemente usted va a obedecer lo que Dios dice y las cosas van a funcionar mucho mejor. Los maridos que no vinieron y las esposas que no vinieron, ustedes le pueden dar este estudio a ver. Recuerden que está en YouTube y por TikTok, en Facebook también, en Instagram. Entonces lo pueden buscar en cualquiera de nuestras cuentas y ustedes se lo van a mostrar a los maridos y a las mujeres que no vinieron. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así tiene que ser mi esposa para yo presentarla. Y así tengo que ser yo para mi esposa, para que ella esté orgullosa de mí. Y ustedes, De la misma manera. yo recibo que esto va a funcionar. Amén. Yo recibo que este estudio es maravilloso para que nosotros lo hagamos y Dios esté cada día más alegre con nosotros, más feliz con nosotros. Porque la idea principal de esta congregación es que nosotros no vinimos aquí por temor, sino por amor a Dios. Y le vamos a demostrar a Dios cuánto le amamos para aplacar su ira. Porque toda la desgracia del mundo vienen por la ira de Dios. Pues la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres corruptos de entendimiento que detienen con injusticia la verdad. La religión musulmana, ¿cuántas mujeres les permiten a los hombres? Analícenla para que ustedes vean. Por eso muchas religiones están tirando la piedra fuera del pote. ¿Ven? No están conformes a la verdad del Evangelio. Y los mismos llamados pastores, curas o sacerdotes que están haciendo o la fornicación o el adulterio creyendo que la Grey no los va a saber. Hey, Dios sí los ve. Por eso tenemos que estar así, ¿ves? En este hilo. Por eso le digo, ojalá yo hubiese aprendido esto cuando tenía 7 años. Me hubiera evitado muchos problemas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Pues ya va. Vamos por aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. Yo lo recibo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando el hombre se casa con la mujer y se unen en coito, ya ahí son marido y mujer, ya ahí hay un matrimonio. No piense que matrimonio es cuando firman un documento legal humano. El matrimonio es cuando el hombre tiene coito con la mujer. Automáticamente ya ahí para Dios son marido y mujer. No se caigan a mentiras. No, que nosotros no estamos casados. Ya están casados.
Ya estuvieron juntos, ya están casados. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en sus hijos serán una sola carne. En sus hijos. Cuando nacen sus hijos son una sola carne. Ellos se unieron en una sola carne. Entonces dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, para que sea ejemplo a vosotros. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, oído aquí, muy importante, la mujer respete a su marido. No hay nada más primordial en un matrimonio que el respeto. ¿Quién es la cabeza del hogar? El marido, el esposo. La mujer respete a su marido, por lo cual clamamos Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Muy importante en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, establecido en promesa, yo, Miguel, príncipe de Dios, yo declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Recibo que Dios hoy, en este hermoso día de reposo, abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Pues es justo darle al Señor de lo que el Señor ha proveído. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, delante de Cristo, Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros en una llama de luz flamante que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida nos las dio para que en ella anduviera. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de quedarnos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Yo le traía algo a la bendecida Verónica, pero no vino, ¿verdad? La bendecida Carmen se la puede hacer llevar. Amén. Gracias, bendecido. Gracias, bendecido. Gracias a Dios por ti. Como es tremendo. Estos días le pasé por un lado a uno y dije, ay, yo quiero uno de esos. Y ya Dios me lo dio. Y aquí esto es un regalo también para el bendecido Juan, que está de cumple mucho. La bendecida Verónica, la bendecida Valentina, el bendecido Emmanuel y el bendecido ministro de Dios Gustavito. Abba Padre, Gustavo también está de cumpleaños. Felicitaciones a todos esos cumpleañeros benditos y benditas de Dios. Que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia, cumpliendo lo dicho por el Señor Cristo bendito, que más bienaventurado es dar que recibir. Felicitaciones a todos esos cumpleañeros hermosos del Señor. Gracias a Dios por todos ustedes que
trajeron para el compartir, que el Señor también abra las puertas y ventanas de los cielos sobre cada uno de ustedes, porque es justo darle a Dios de lo que Dios nos da. Amén. El Señor que le conceda hoy mismo las buenas peticiones de su hermoso corazón. Estén llenos de su gracia y de su amor, muy importante. Y como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue. Hoy vino Dios a visitarme, gracias a Dios. Amén, amén, Abba Padre, de la misma manera. En ustedes se manifiesta Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Así que como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2, cada primer día de la semana, cada domingo, desde cada domingo, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesta de generosidad y no de exigencia nuestra. Amén. Abba Padre, gracias a Dios por todos ustedes que sembraron a la amada del Señor. Abba Padre. Que Dios abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Saludos a la amada Madre Iglesia. Los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros el Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios mío y Salvador, al Espíritu Santo también, los tres somos solo Padre. Alabamos a mi Señor, a Cristo Solo dice Pablo, Hebreo 2:14, si no quieres saber, si no quieres saber, Cuando me amas, La vida, cuando brilla más que el sol, pues completo, está completo, entra de la dimensión conocimiento, vas a escuchar aquellas cosas por mi voz,
vino a hablar. Por favor, Es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor. Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a Dios que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, la revelación está en las alas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor. Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia. Gracia, una poca de gracia y mucha alegría, de arriba y arriba. Papá, Allá arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti yo sí creeré. soy de la gracia del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. gracias. Este sábado te invito a con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de empieza la a 6 de la tarde, tarde, del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Ese sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, Padre del remanente, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor, no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. Estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicarle tiempo a Dios. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito es el Señor. Diosito de mucha gente, amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está? De Dios. El Espíritu de Dios, ¿dónde está? En la nada del Señor.
que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. De portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mamá del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Ay, qué día tan Padre. hermoso es el de tu cumpleaños. Años unidos y sin engaños, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre que te va a felicitar. Felicidad, bendecido Juan, Tus hermanos, todos te amamos, como la luz del Señor. Y aquí los tienes unidos, hoy en un con el mismo mismo sentir, sentir para ti. A desearte, hermanito, cumpleaños un feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños. año feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños Bendecido Verónica, Valentina, Mónica, Valentina, Emmanuel y Juan. igual. Ariana, cumpleaños feliz. Amén, amén, amén. Abba Padre. Abba Padre. Son unos cuantos cumpleaños en esta semana. Gracias y paz. Abba Padre Ángeles, Amén. con todos ustedes, amadas. Amén. Los amo Que en el amor de Dios y en la paz disfruten del esta Señor fiesta. Jesucristo. Recuerden, 5 de la tarde estaremos nuevamente en live. Gracias y paz. Amén, lo recibo de la misma manera. Saludos a toda la amada Amén. Madre Iglesia.